Kielsa, empresa miembro de Fundarse, quien nos ha estado colaborando con estos tan importantes temas en estos momentos. Por lo tanto, pues, hoy vamos a hablar de esos mitos y realidades sobre la COVID-19, ¿verdad? Aparte, pues va a ser interesante poder escuchar un poquito también sobre el tema de las vacunas, que hoy pues la doctora Carla García nos va a compartir. Así que les damos la bienvenida nuevamente. Agradecemos que puedan identificarse en el chat con su nombre, cargo y empresa, y pues desde dónde se están conectando también. También pues tenemos a la disposición el chat para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, ¿verdad? O levantar la mano al final en el momento de las preguntas y respuestas. Así que le vamos a pedir a la doctora Carla García que pueda encender su micrófono para pues darle la palabra, y le damos la más cordial bienvenida y también las gracias por este tiempo que pues nos ofrece, ¿verdad? Aparte de eso también la doctora pues anunciará, ¿verdad?, que están a la disposición este tipo de charlas como parte del aporte de Farmacias Kielsa a las empresas miembros de Fundarse y a todas las empresas que quieran recibir este tipo de charlas a lo interno de su organización. Así que bienvenida, doctora Carla. Solo active su micrófono, que lo tiene desactivado. El de la computadora, sí. Ahí. Sí. Ahora sí, le escuchamos. Okay. Hola, buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes esta mañana. Mi nombre es Carla García, soy médico general y trabajo en la rama de responsabilidad social de Farmacias Kielsa. El día de hoy vamos a hablar un poquito de mitos y realidades sobre el COVID-19. Muchas dudas que nos salen cada día porque hay mucha información falsa, sobre todo ahora que estamos en esta época de que compartimos todo y que todo está a un clic de distancia. Entonces hay mucha información o mucha desinformación en redes sociales, en nuestros mismos grupos, y a veces damos compartir a información que nosotros no sabemos la fuente de ella. Entonces esto va a crear un círculo vicioso de desinformación. Lo que queremos hoy es ir quitando todas estas telarañas que podamos tener ahí atrás de nuestra cabeza sobre el COVID-19, incluyendo las pruebas y las vacunas, que las vamos a estar viendo hasta el final, desde algunos mitos que nos van a parecer un poco irreales, pero que han sido tema, trending topic, en diferentes lugares. De nuevo, un gusto estar con ustedes y recordarles que esta capacitación, junto con otras tres, una que se llama nutrición en tiempos de COVID, y otra que también tenemos es cómo hacer que nuestro sistema inmune mejore frente al COVID-19, ya sea que usted lo haya tenido, esté en este momento en etapa leve o que lo pasó recientemente. Entonces cualquiera de esas situaciones nos puede servir cómo mejorar nuestro sistema inmune de manera natural en la medida de lo posible, y en el caso de la nutrición, cómo esta nos puede llevar a salir de un problema de COVID o a enfrentarnos a él. En el día de hoy, la presentación se refiere a los mitos y realidades. ¿Hay alguien que tiene su teléfono encendido, su micrófono encendido? Si nos ayuda, por favor, poniéndolo en mute. Ahorita voy a dejar de compartir mi imagen y vamos a estar hablando al final de la presentación acerca de las dudas que podamos evacuar, y si en la medida de lo posible, recuerdan, anoten esas dudas y al final las vamos a estar viendo. Ahora voy a desconectar mi cámara y me quedo con ustedes. Bueno, en el caso del COVID-19 es algo realmente nuevo para nosotros, para la rama de la medicina y también para nosotros como pacientes. Como les decía, han surgido tantas teorías extrañas, tantas teorías desde la conspiración de las redes 5G hasta el hecho de que se trata de una cuestión biológica que tanto farmacéuticas, o bien países hayan querido de forma completamente intencionada liberar en el mundo para algunos fines que les confiere a ellos. Entonces, hablando de estos mitos y realidades,
Uno de los que ha sido común, quizá no tanto en nuestro país, pero en otros lugares ha sido común, el que recientemente decían que el coronavirus se propagaba por el aire. Esto es un mito. Lo que pasa es que hay una cierta cantidad de lugares y situaciones específicas en las que lo podemos encontrar en el aire. ¿En qué situaciones va a ser esto? En el caso de pacientes a los que ya estén con COVID-19 y están intubados o se les está intubando o están en una unidad de cuidados intensivos, en el caso de los casos graves, en el caso de los pacientes moderados que no tienen mayor sintomatología, pero hay varios pacientes en un mismo ambiente que está aislado, entonces ahí podríamos encontrarlo escasamente, pero donde sí lo vamos a encontrar es en las unidades de cuidados intensivos, en esos cuartos cerrados donde está el paciente. Es por eso que la seguridad o la bioseguridad de las personas que están en esta área es muy grande. Yo trabajo en uno de los hospitales de Tegucigalpa también como miembro de los médicos de guardia, y en la unidad de cuidados intensivos sí tenemos un equipo completo que incluye un traje de seguridad, gorros, guantes, una unidad donde antes de entrar hay que ponerse el equipo, y también una unidad donde te ayudan a quitarte el equipo. Porque en esos lugares sí lo podemos encontrar en el aire por las diferentes maquinarias que se están usando, presiones negativas para que esta persona se esté ventilando mejor. Pero en la realidad, en el mundo del día a día, no vamos a encontrarlo en el aire. Por ejemplo, alrededor de mi casa o si voy al supermercado, no lo voy a encontrar en el aire. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros virus, este virus es más grande y más pesado. No estamos diciendo que lo vamos a ver a simple vista, pero sí lo comparamos con otros virus que hemos tenido, por ejemplo, el virus del ébola. Este es mucho más grande y más pesado, así que solamente va a viajar hasta donde viajen nuestras secreciones. Y en las diferentes superficies, habíamos visto en una capacitación anterior, vamos a tener diferentes tiempos de permanencia del virus con la capacidad de infectarnos. Puede que les parezca un poquito básica la capacitación en cuanto a presentación, pero les voy a explicar según el nivel. La capacitación la damos a diferentes niveles, entonces lo que cambia es el tipo de explicación o el lenguaje utilizado durante ellas, pero la capacitación la utilizamos desde los niveles más básicos hasta los niveles más altos, y como les digo, está a disposición de todos ustedes. Si ustedes quieren, para una fundación a la que ustedes son miembros o para las empresas que son miembros de Fundarse, completamente gratis. El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida. La realidad es que las pruebas rápidas no son muy seguras. De hecho, hay una prueba que se está vendiendo en una cadena farmacéutica de nuestro país que la OMS la prohibió porque sus resultados son tan aleatorios que no ofrecen ninguna seguridad. En el caso de las demás pruebas de COVID-19, que son pruebas rápidas, vamos a tener una seguridad o un margen de error que va entre el 30 y el 40%. Entonces, estas pruebas rápidas lo que nos pueden es ayudar en el triaje. Lo vamos a unir a los síntomas que pueda tener una persona, a los signos como su nivel de oxigenación, y si nos sale una prueba positiva, vamos a hacer las siguientes pruebas, ya sea una prueba de ELISA, una prueba de antígenos o, en la medida de lo posible, una prueba de PCR. Recientemente a mi papá se hizo una prueba rápida y le salió positivo. Él se asustó mucho, le dieron maíz inmediatamente, fue a la casa, llevó a mis dos hermanos y a su esposa a realizarse también las pruebas, y a todos ellos les salían negativos. Ellos son muy de aislamiento, solo salen lo necesario con todas las medidas de seguridad. Las pruebas les salieron negativas. ¿Qué hicimos? Hicimos una prueba de antígeno para todos ellos y la prueba salió negativa. Y lo último que hicimos para confirmar es que se les realizó un PCR. El PCR sale el resultado el día jueves, pero en base a la sintomatología, la progresión y la prueba de antígeno que le hicimos con hisopado, estamos más en el lado de que la primera prueba que le salió a mi papá era una de esas pruebas rápidas que son resultados inapropiados. Entonces, cuando a usted le salga una prueba rápida, lo que debe hacer es
acudir al personal de salud y que le den seguimiento. Siempre, aunque solamente sea la prueba rápida la que le salió positiva, siempre vamos a tener el aislamiento preventivo y siempre le van a dar manejo por el tiempo mientras usted se puede hacer el resto de las pruebas para confirmar o para descartar el que tengamos el COVID-19. Pero en el caso de las pruebas rápidas, como un método específico de diagnóstico, no se está utilizando, sino más bien como una ayuda en el triaje de las diferentes organizaciones. Tenemos también el mito, o teníamos, este es uno de los mitos que se nos fue quitando bastante rápido, que el coronavirus solo afecta a personas mayores, a adultos mayores. Lo que pasa es que el coronavirus afecta de manera más moderada o grave o severa en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, y esto es más frecuente en los pacientes que tienen mayor edad. ¿A qué me refiero? Entre nosotros más vamos avanzando en edad, más es la frecuencia con que vamos a estar presentando enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, como problemas del metabolismo, que pueden ser de las grasas, problemas renales, etcétera. Al ir nosotros avanzando en edad, vamos a tener más enfermedades crónicas asociadas, y esto va a aumentar nuestro riesgo de que al adquirir COVID-19, entonces nos vamos a ir a los extremos, nos vamos a ir a tener formas más graves o formas más severas de la enfermedad. En cuanto a que no se puede presentar en niños, la verdad sí se puede presentar en niños. Yo tengo el caso de uno de mis compañeros en la empresa que él salió positivo la esposa y salió positivo el bebé. Y se comprobó en el caso de los tres que sí tenían COVID-19, se realizó el aislamiento. En el caso de los niños, no se les da el maíz, se da un tratamiento alterno que es solamente ir con las medidas según el niño va presentando los síntomas. En el caso de los pacientes que son más jóvenes, como los niños, el virus suele ser menos severo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmune casi que nuevo, y además de ello no tenemos comorbilidades, no tenemos enfermedades asociadas. Es por eso que somos más cuidadosos con las personas que tienen otras enfermedades, pero no es exclusivo de las personas mayores. De hecho, yo entendería más, por lo que he visto en la clínica en diario, que uno de los factores de riesgo más grandes es el peso de las personas. Por eso nosotros nos fuimos por la rama de la nutrición y también lo de mejorar nuestro sistema inmune en las otras conversaciones, porque el peso, el sobrepeso y la obesidad ha creado un ambiente todavía más propicio que las patologías extra, como decir, una persona obesa, pero que no tiene todavía ni diabetes ni hipertensión porque está joven, tiene más riesgo que una persona mayor que es solamente hipertensa. La obesidad es uno de los métodos más importantes para dar un futuro prospectivo para ese paciente. Un mito que fue bastante raro era el hecho de que al recibir paquetes de China, nosotros podíamos recibir o contagiarnos con el virus del COVID-19. ¿Qué pasa? El virus en las cajas, en el cartón, va a sobrevivir un máximo de 24 horas y digamos que tiene unas condiciones súper óptimas de laboratorio, un poquito más de 24 horas. No llega un paquete desde China a nuestras localidades en ese tiempo. Yo suelo comprar en páginas en internet accesorios, sobre todo para teléfono, y yo pedí cosas en enero que me llegaron ahorita en febrero, en febrero del año pasado, y me llegaron ahorita en febrero. Es imposible. Y la velocidad en que nos los mandan, incluso si lo mandaran por FedEx, tiene demasiado tiempo para que el virus pueda sobrevivir. Y recordemos también que ya China no es uno de los puntos de mayor propagación del COVID. Ahorita estamos viendo países europeos, países como Estados Unidos también, que están teniendo un mayor índice de pacientes infectados y pacientes con síntomas graves y desenlaces fatales. Así que no, con la correspondencia y cualquier otro tipo de paquetes que recibimos, no vamos perdón, se me escapó la palabra no vamos a contagiarnos del COVID-19. Los antibióticos pueden prevenir y tratar el virus del coronavirus, el COVID-19. No, los antibióticos están diseñados para tratar enfermedades bacterianas.
y no para tratar enfermedades virales. ¿Por qué se está dando acitromicina en el maíz? Porque en pacientes que tienen ya confirmado el COVID-19, lo que queremos es evitar que progrese a una forma grave. En el caso del maíz, vamos a ver que la acitromicina la utilizamos para que el paciente no vaya a progresar a una neumonía, como preventivo de una neumonía, pero no preventivo del COVID-19, ni como tratamiento del COVID-19. Es para que este paciente no progrese a neumonía. En el caso de la ivermectina, se ha visto que este medicamento se une a los mismos receptores a los que se une la proteína del virus. Y cuando esos receptores están ocupados, es como que usted quiera sentarse en una silla que ya está otra persona. Así que disminuye como la capacidad de virulencia de este virus en nuestro cuerpo. Y algunas personas están utilizando también el zinc como apoyo porque el zinc se ha demostrado que ayuda bastante al sistema inmunológico. De nuevo, este no es un tratamiento para prevenir o incluso para tratar el COVID-19. Lo que buscamos es disminuir la progresión de esta enfermedad a formas más graves o a formas más fatales. Entonces, esto solamente se va a ir aplicando a los pacientes que salen positivos como una forma preventiva de complicaciones. Ya los pacientes que tienen complicaciones, hay diferentes medicamentos que se están utilizando, antivirales, anticoagulantes, porque se vio la necesidad de este tipo de medicamentos en base a que el virus se replica rápidamente y esto forma una reacción en cadena de coagulación e inflamación. Entonces se están tratando las partes de coagulación, de inflamación y de replicación viral ya cuando el paciente tiene una forma más grave. El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus. Aunque el ajo es uno de esos alimentos muy nobles, no puede prevenir las infecciones por COVID-19. No le digo que no lo consuma porque ayuda mucho en nuestra salud cardiovascular, incluso en el metabolismo de las grasas. Pero en el caso de los alimentos o los suplementos maravilla que van a prevenir o van a curar el COVID-19 no existen. De hecho, en redes sociales estuvo promocionando mucho medicamentos que ofrecían curar el COVID-19 y después la Organización Mundial de la Salud estuvo haciendo rastreo de este tipo de anuncios y en redes como Facebook, en redes como Instagram o Twitter, hay como motores de búsqueda que van y se fijan que hay este tipo de ofrecimientos en las diferentes redes y bajan ese ofrecimiento. Lo que pasa es que ya cuando lo bajan, quizás muchas personas lo han visto o lo han compartido incluso. Y eso genera un problema. Ni el ajo, ni la miel, ni el jengibre que normalmente nosotros comprábamos para té a entre 15 y 20 lempiras la libra y llegó a estar a 120, 150, media libra en diferentes puntos, por lo menos de Tegucigalpa. Ni el jengibre, ni ningún otro medicamento o suplemento como el zinc o como la vitamina C van a prevenir que tengamos el COVID-19. Lo que sí pueden hacer es ayudar a mejorar nuestro sistema inmune a la hora de enfrentarnos a la enfermedad, pero ni previenen ni curan el contagio. Enjuagarse la nariz con solución salina o hacer gárgaras con enjuague bucal pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Como dentro del maíz incluía una parte de un colutorio, de un enjuague bucal, de un antiséptico que se utiliza muy frecuentemente en la clínica para enfermedades que son del tracto respiratorio superior, de la nariz y la garganta. Entonces, el mito fue que eso lo que hacía era disminuir el número de posibilidades de que uno también se infectara. No, lo que hacían y para lo que se usa en pacientes que ya están infectados es el microdacin, que es un antiséptico bucal que puede ser utilizado en humanos. Lo que busca es disminuir la cantidad de virus en las secreciones de la persona, en las secreciones que están en la forma más externa, para tratar de disminuir las secreciones o la cantidad de virus que va a salir en las secreciones. Esa es la finalidad de este medicamento dentro del manejo del COVID-19, pero muchas personas lo están utilizando como preventivo y no funciona. Una vez que el virus entra en su sistema respiratorio,
no tenemos una fórmula mágica para hacerlo desaparecer, aun cuando se hagan este tipo de enjuagues o colutorios. Y de hecho, muchas personas que los estaban usando en nariz, sobre todo, han tenido problemas como inflamación o sangrado en el sitio de aplicación por tanto uso de estas sustancias y de forma tan reiterada. Otra cosa que nos ha pasado es problemas en la piel por el uso excesivo de gel. El gel de manos está, y la de lavado de manos, en nuestra primera línea de defensa. Pero si nosotros estamos en un lugar externo o vamos a estar en contacto con muchas cosas que no sabemos su seguridad, lo mejor es utilizar guantes. Y a los guantes se les va a tratar como si fueran la piel, es decir, las vamos a desinfectar como si fueran nuestras manos sin nada más. Gel de manos o lavado de manos sobre esos guantes. Una vez que llegamos a casa y vamos a hacer nuestra desinfección de entrada, descartamos estos guantes. Mito: el uso de las mascarillas provoca asfixia. Se ha visto en muchas publicaciones que disminuye nuestra capacidad de percibir las concentraciones de oxígeno. De hecho, esto no es cierto, porque si fuera cierto, yo creo que yo habría muerto hace muchos años y muchos que estamos en la rama de medicina, porque pasábamos grandes, largos periodos de tiempo con mascarillas dentro del quirófano. Entonces, no, el uso de mascarillas viene desde hace mucho tiempo, se han utilizado en los diferentes niveles de laboratorios de acuerdo al nivel de seguridad, entonces se usa el diferente tipo de mascarilla y no disminuye la oxigenación. Lo que pasa es que en muchos atletas, cuando están haciendo ejercicio, les cuesta un poco más respirar. ¿Por qué? Porque la mascarilla se humedece y esa carga de humedad genera una barrera extra de incomodidad para la persona, pero es más la humedad que la mascarilla como tal. Otra cosa que cabe mencionar en este punto es que la mascarilla, una vez que está húmeda, o si la humedecemos a propósito, como con alcohol o con cloro o con Lysol, perdón la marca, también vamos a disminuir su poder de efectividad, de detener el virus. El virus tiene cierto tamaño y para cada tipo de mascarilla va a haber cierto nivel de filtración. Y no es recomendable el utilizar las mascarillas con filtro. ¿Por qué? Porque la mascarilla es para protegerme a mí, pero para proteger a otros también. Y se ha visto que las mascarillas con filtro permiten más la salida de secreciones que las mascarillas normales. Entonces, para proteger a otros, les diría que si van a utilizar una KN95 o una N95, prefieran las que no tienen filtro para proteger a otros. Estas que tienen filtro no son especiales para deportistas. No. Y cuando ustedes hacen deporte, si su mascarilla se humedece por completo, ya no sirve. Por eso, si quieren ejercitarse, yo les recomendaría hacerlo en espacios libres, grandes, caminatas, correr, montañas, bicicletas, y no en gimnasio. Porque aunque todos tengan la mascarilla puesta, se ha humedecido tanto que ya no ofrece protección contra el virus. Si usted está ahí en contacto hablando con otra persona, porque ya pasé por mi gimnasio que me cobraron la membresía de este mes y yo le dije que me lo pusieran en alto por los siguientes 3 meses porque no voy a estar yendo al gimnasio. Sí estoy yendo a senderismo de montaña y sí estoy yendo a ciclismo de montaña, que son 2 actividades que yo normalmente hago, porque a ese nivel hay mucho espacio libre y yo voy solo con personas con las que normalmente ya estoy en contacto. Un mito que fue inducido al inicio de la pandemia era con respecto a la temperatura, que el virus no podía sobrevivir en climas cálidos o húmedos como nuestro país, que es una zona tropical, o que bien el virus solamente podía sobrevivir en países que eran muy fríos. Lo que pasa es que esto no es realidad, tanto puede existir aquí, nosotros lo hemos visto en casos de nuestro país, en casos de América del Sur, en casos de África, en casos de Asia, en casos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, por todo el planeta se ha distribuido, es por eso que se llama una pandemia. El COVID-19 tiene diferentes capacidades de permanencia en las diferentes superficies y sí pueden verse alteradas por algunos minutos o quizá una hora la capacidad o la potencia de infectarnos del virus en un clima que esté más fresco. Además, en los climas más fríos tendemos a aglomerarnos más y además en los climas más fríos nosotros tenemos comorbilidades, nos va a dar influenza, nos va a dar gripe y entonces eso va a disminuir nuestro sistema inmune.
pero no es que el clima como tal fue el problema en el caso del COVID-19. Un mito, ¿se puede matar el coronavirus ingiriendo soluciones con alcohol o con cloro? Esta les puede sonar una de las más locas teorías de mitos, pero el antiguo presidente de uno de los países más grandes del mundo, una de las potencias, hizo un comentario en sus redes sociales y también durante un discurso que decía que si el cloro y otras soluciones desinfectantes mataban el virus, ¿por qué no solo ingerirlo o inyectarlo? Y aunque nos suene loco, en esa misma semana en la ciudad de Nueva York se presentaron más de 100 personas con intoxicación por ingesta de este tipo de soluciones. Entonces, no descartemos las teorías más locas, sobre todo a nivel un poco más bajo de educación. Lamentablemente, tendemos a creer más en estas teorías extrañas y no indagamos un poquito acerca de dónde vienen y cómo tenemos esa realidad. En el caso de ingerir estas sustancias, lo que va a provocar es una intoxicación que nos va a llevar, nos va a derivar a un hospital. Y si las inyectamos, eso sí ya es una emergencia completa para el sistema de salud. Así que si ustedes pueden informar a otros que quizás están a su alrededor y lo de los mitos no les es tan claro como a ustedes, por favor háganlo. Esa es una manera de ayudar a que el virus se propague. Una manera de detener al COVID-19 es evitar los mitos y esparcir solo aquella información que sea realmente de una fuente confiable. Otro que salió más recientemente, sobre todo en nuestros países tropicales, que hubo una epidemia de dengue y el dengue viene de la mano ahora en nuestro país con Zika o con chikungunya y empezó la teoría de que el zancudo también podía transmitir el COVID-19. No, lo que pasó es que se nos juntaron, como decía mi abuela, y me van a perdonar la expresión, se nos juntó la lavada y la planchada. El sistema de salud actualmente no deja de percibir diarreas, hipertensos, diabéticos, dengue, chikungunya, todas las enfermedades con las que siempre hemos estado luchando. Además, se le ha venido a sumar la pandemia del COVID-19. Entonces, llegamos a la temporada de una subida de los casos de dengue que se juntó con la presencia del COVID-19. Pero no significa que el transmisor sea este vector, este zancudo, en el caso del COVID-19. También nos hizo mucho daño el hecho de no separar el diagnóstico en los triajes, que a veces se confundía el dengue con COVID o viceversa. Entonces juntábamos pacientes que no deberían estar juntos porque aumentábamos el riesgo de que los COVID adquirieran dengue si había presencia del vector y aumentábamos el riesgo exponencialmente en el caso de los pacientes que tenían dengue porque estaban en contacto directo con pacientes COVID. Eso fue lo que sucedió, no que el zancudo lo haga realmente. Otro mito es que se puede matar el COVID-19. Matar es una forma de decir porque el virus, en realidad los virus no están vivos. Es por eso que necesitan un ser vivo para replicarse. A diferencia de las bacterias, ellos no están vivos. Lo que sí tienen es un tiempo en el que son capaces de infectar. El COVID-19 se dijo que por el calor, un secador de manos que fuera caliente o un secador de pelo lo podía matar. Estos métodos no funcionan. Para desinfectar una superficie o un objeto que estuvo en contacto con secreciones, nos funciona el jabón, nos funciona el alcohol y en el caso de algunos instrumentos médicos pueden ser las temperaturas, pero temperaturas muy altas que se llevan en unos aparatos llamados autoclave que son para la desinfección ya a nivel médico. Pero lo que nosotros le podemos hacer al virus es secarle el pelo o ayudarle a que se vea mejor con nuestro secador de pelo o con un secador de manos. Mito. ¿Es seguro utilizar luz ultravioleta como desinfectante en la piel? Este sí se filtró a todos los niveles. Incluso en muchos lugares estuvieron ofreciendo máquinas manuales de luz ultravioleta para que usted desinfectara las superficies e incluso a usted mismo. La luz ultravioleta no es algo seguro de utilizar ni por nosotros en las superficies, porque el contacto con esta va a propensar
la presentación de enfermedades como el cáncer, sobre todo el cáncer en la piel. Va a propulsar, va a promover este tipo de enfermedades. Así que la luz ultravioleta sí es efectiva para detener el virus, pero no es segura para que la usemos nosotros en nuestra piel o que andamos con una maquinita por todas nuestras superficies. Además, ¿quién nos asegura que eso es realmente luz ultravioleta y no solo una lámpara X que tiene un color moradito? ¿Qué se ha hecho con esta luz ultravioleta? Se han creado robots que son limpiadores de ambientes como las unidades de cuidados intensivos. Al mover a un paciente que es COVID-19 positivo, que estuvo en ese lugar, entra este robot que es manejado por gente que es muy capacitada y el robot aplica luz ultravioleta real dentro de todo el ambiente, pero no hay personas en ese lugar y nadie está en contacto con esa luz ultravioleta, porque esta radiación es la misma radiación que tratamos de protegernos del sol para evitar enfermedades como los diferentes cánceres de piel. Así que no es seguro utilizar luz ultravioleta en superficies si no tenemos el equipo adecuado y menos aún dentro de nuestros hogares o sobre nuestra piel directamente. Un mito es que la vacuna contra la influenza también nos puede proteger del nuevo coronavirus. Son virus completamente diferentes y lo único que sí nos puede proteger es que en algún momento dado podríamos tener, así como tuvimos dengue y COVID al mismo tiempo, podemos tener influenza y encima COVID al mismo tiempo. Por eso yo les recomendaría que se pongan su vacuna de la influenza a la temporada que normalmente se la ponen. Yo me la aplico alrededor de marzo cada año. El año pasado, justo antes de entrar en la pandemia, yo me había aplicado mi vacuna de la influenza y esto es para mí un constante cada año, porque la vacuna de la influenza cambia. A medida va cambiando el virus, cada año se hace un estudio de cómo estuvieron, cuáles fueron las variaciones de los virus más frecuentemente encontradas durante ese año y así se cambia lo que se necesita cambiar dentro de la vacuna de la influenza. Es por eso que se aplica cada cierto tiempo por las variaciones que puede haber en el virus. Algo similar va a pasar con la vacuna, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto ya es empezar un poco con la vacuna, pero antes de ello quisiera hablarles un poco acerca de el asunto de las pruebas. Una vez más, volver a las pruebas. Tenemos diferentes tipos de pruebas a nuestra disposición. Tenemos la más sencilla, que son las pruebas rápidas, que como les decía, la confiabilidad de ellas es un poquito alarmante porque dependiendo del fabricante pueden tener un margen de error entre el 30 y el 40%, así que esta no es un seguro de que usted está sí o que usted está no. Le pueden ayudar al médico a dirigirlo en cuanto a signos y síntomas para hacer estudios de confirmación. Si usted tiene los síntomas y le sale negativa una prueba rápida, igual le van a mandar a hacer las otras. Si usted sale positivo y no tiene ningún síntoma, le van a pedir el aislamiento y también le van a hacer pruebas de confirmación. Entonces, en el caso de las pruebas tenemos estas rápidas que ya les explicaba. Tenemos también las pruebas de ELISA, que estas se realizan en sangre. También existen pruebas de las pruebas rápidas que se realizan en sangre. Estas son un poquito más seguras porque lo que hacen es que se toma la muestra de sangre, luego se pone en una máquina para separar el plasma de las células sanguíneas y se toma la muestra del plasma nada más y se pone en el dispositivo rápido de resultados del COVID-19. Entonces son pruebas un poquito más específicas y que tienen menos margen, pero aún así siguen siendo poco fiables. Luego tenemos las pruebas de ELISA que van a encontrar trazas de antígenos y anticuerpos en nuestra sangre, son mucho más confiables que las pruebas rápidas. Y tenemos también una que se ha estado confundiendo mucho, que es la prueba de antígeno por hisopado con la prueba de PCR por hisopado. Vamos a empezar diciendo que la prueba de antígeno por hisopado nasofaríngeo se realiza de una manera mucho más rápida. Se procesan en un laboratorio. Estas no se pueden procesar manualmente como algunas pruebas rápidas que se vendían para llevar a casa, que no era correcto, porque no las aplicaba un profesional, entonces no era correcto. Pero el caso con la prueba del hisopado por antígeno es que no está buscando
trazas de ADN del virus en sus secreciones nasofaríngeas. Lo que está buscando es la presencia de antígenos. Los antígenos se crean en nuestro cuerpo, así como los anticuerpos, cuando estuvimos en contacto con un virus. Por ejemplo, a personas que tienen la Helicobacter pylori y se hacen la prueba en sangre, siempre les sale positivo después porque ese antígeno queda para siempre. En el caso del COVID-19, el antígeno no dura para siempre que ustedes han escuchado, me imagino, de recaídas o reinfecciones, que a veces es un poquito difícil diferenciar entre una y otra y nos guiamos más por el tiempo en que estuvo la persona, el paciente infectado la primera vez y la segunda infección, en lo que podría llamarse una reinfección o una recaída porque este sistema inmune no había eliminado completamente el virus y el virus se fortaleció una vez más y pudo haber dado una recaída o bien esta persona venía saliendo y se puso en contacto con COVID-19 con una ligera variación porque ya hemos encontrado alrededor del mundo variaciones del virus y recientemente la más popular fue una inglesa, pero ahora ha acaparado nuestra luz, nuestras redes, la variedad africana. Entonces vamos a hablar un poquito también sobre estas variedades alrededor de las diferentes vacunas. La vacuna para prevenir el COVID-19 contiene chips para arrastrar a quienes se la apliquen. Esto nos provocó en la comunidad médica un poquito como una serie de memes y una serie de comentarios ahí bastante divertidos acerca de los chips y las vacunas. Hay una nueva era de padres y madres. Hola, se le cerró el micrófono, doctora. Hola, ¿me escuchamos? Hola. Acá. Ahora ¿Listo? sí. ¿Me ven? Sí. ¿Y me ven también? Ok. Entonces les contaba, no sé si desde cuándo se me cerró el micrófono, Elena. No, ahorita unos minutos. Recién. Ok. Entonces les decía que en la comunidad médica ha creado una serie de memes y una serie de conversaciones acerca de lo de los chips que contienen las nuevas vacunas del COVID-19. Pues hay una nueva generación de padres que no creen en las vacunas, pero una prueba fehaciente de la eficacia de las vacunas es la polio, que ha sido erradicada por lo menos en la mayor parte de los países del mundo, gracias a la vacuna. Yo tengo justamente una vecina cerca de donde yo vivo que tuvo polio de pequeña y ella quedó con secuelas bastante severas por esta enfermedad, algo que ya no estamos viendo. Las meningitis de los recién nacidos por tuberculosis o la presencia de tétanos neonatal, la presencia de, si ustedes recuerdan y tienen cierta edad, no vamos a decir la mía ni la de ustedes porque eso es secreto de Estado, pero dependiendo de nuestras edades vamos a haber padecido de ciertas enfermedades. Actualmente, por ejemplo, ya hay vacunas contra la varicela y muchos de nosotros tuvimos que enfrentarnos a la varicela. En mi caso, a mí me dio varicela. Muchos tuvimos también parotiditis, que son las paperas, y ahora ya no se presentan. Si ustedes se acuerdan, en su juventud, en las escuelas de repente daba alguien con paperas y luego eran clases completas que estaban en la casa y los papás de uno le ponían como compresas con tomate o con papa, esperando disminuir la inflamación de las glándulas a este nivel en el caso de las paperas. En el caso de la viruela, yo recuerdo que me dio como a los 15 años, que me bañaban en avena, como si fuera algo para la comezón, pero tuvimos un problema, yo resulté alérgica a la avena, entonces la avena se juntó con la varicela y tenía prurito o picazón el triple de lo que se habría tenido simplemente con la varicela. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no se presentan tanto? Entonces los papás están diciendo, ya no son necesarias las vacunas, esto solamente es para manejarnos, esto lo que hace es disminuir nuestro sistema inmune. Lo que pasa es que se está creando una inmunidad de rebaño. Tenemos tantos niños vacunados que la enfermedad no entra a circular
en nuestras sociedades. Entonces los niños no se están enfermando, pero a medida que disminuye el número de personas vacunadas, va a aumentar el número de personas que se contagian con las diferentes enfermedades en el caso de los niños. Y otro caso de éxito que les puedo compartir con las vacunas es la vacuna más reciente, o una de las más recientes, la vacuna contra el papiloma. En los seres humanos está disminuido en gran medida la probabilidad de tener cáncer cervicouterino en las pacientes femeninas. ¿Por qué? Porque se detectó que uno de los 3 factores más comunes en la presencia de esta enfermedad era que las pacientes ya se hubieran contagiado del virus del papiloma. ¿Qué se hizo? Se puso en una edad muy temprana, 11 años, para entrar en el sistema de esta paciente antes de que ella tuviera sus primeros contactos sexuales. Entonces, ahora volviendo a lo que estábamos acá, quería hablar un poquito acerca de las vacunas y promover el uso de vacunas, porque yo sí soy pro vacunas. La tecnología para meter en nuestros cuerpos estos chips sería tan cara y sería tan difícil de manejar de acuerdo a las cadenas de frío de nuestras regiones, que sería casi imposible manejar el que se ponga, en que cada persona en que se ponga va a poder meter esa tecnología, y la tecnología va a estar a la mano para poder transmitir datos. Lo que se quiso fue hacer una prueba de cómo la vacuna podía estar funcionando, pero no era con nanotecnología. La nanotecnología no está bien desarrollada actualmente, ni siquiera a nivel especializado y de tratamiento, mucho menos para que sea manejada por diferentes personas a diferentes niveles. Y es tan cara que todavía estamos en pininos en esa rama. Y en realidad, si nos quieren hacer un seguimiento, todos los que estamos aquí conectados tenemos cuentas en el banco, tarjetas de crédito, teléfonos, direcciones IP en la computadora, en el teléfono, en la tablet, en todas partes. Entonces, si quieren rastrearnos, ya nos pueden rastrear. No sé si ustedes han visto esta serie de Cheers. Con el teléfono saben dónde estuvo cada uno de ellos. Sé que es una serie no muy educativa, pero es una forma de ejemplificar que si nos quieren rastrear, ya somos completamente rastreables. No necesitan gastar millones y millones o billones y billones en nanotecnología para realizarlo. Y de todas maneras, la tecnología para hacerlo no está disponible, y aun si estuviera, el manejo sería tan delicado que se perdería más del 90% de estas dosis, porque van a niveles de aplicación en diferentes unidades de salud, que las medidas de preservación no son las ideales para este tipo de tecnología. Otro mito que fue bien difícil y que aún es bien difícil de quitar de nuestras mentes es que el COVID-19 fue creado artificialmente, porque la vacuna se creó demasiado rápido, que ya estaba listo y que fue una forma de las farmacéuticas o de los países de manejar una crisis y de vender esta vacuna. Pues les diré que esto es un mito. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un arma biológica, y estas armas son algo que está prohibido por la Organización Mundial de la Salud, por la ONU, y sería muchísimas implicaciones y se consideraría un crimen contra la humanidad. Entonces, nosotros promover este tipo de teorías que fue creado artificialmente no es una forma en la que nosotros podamos ayudar. Lo que promovemos es como el odio hacia ciertas comunidades o hacia ciertos rubros. No estaba en la agenda de nadie dejar salir el COVID-19 y que infectara a todo el mundo para poder crear una vacuna. Recuerden que ya hemos tenido otros coronavirus, por esto al COVID-19 le llamamos el nuevo coronavirus, porque tuvimos allá por 2002 el SARS, que solamente se llamaba SARS porque era el primer coronavirus con el que nosotros teníamos contacto en la época moderna, que ya teníamos rastreabilidad, y luego tuvimos en el 2012 otro que se llamó MERS, que este fue en el Medio Oriente y que también era un coronavirus. En esos casos se pudo contener la cantidad de personas, pero en el caso del COVID no se pudo detener la infección de nuevas personas en diferentes países, y la vacuna está siendo
creada en la marcha y aplicada en la marcha. En el caso de estas vacunas vamos a ver un poquito más que el COVID altera nuestro ADN y va a ser transmitido a nuestros descendientes. Lo que pasa es que hay una de ellas que se creó y utiliza ARN, específicamente ARN mensajero. Les invito a leer un poquito más sobre ADN y ARN y son moléculas que están dentro de nosotros, pero son completamente diferentes. Entonces se crean algunos tipos de vacunas, sobre todo las vacunas nuevas, esta es una nueva tecnología, que se crea sacando pedacitos de la proteína como ARN mensajero y se pone dentro de un medio que permita entrar a nuestro sistema. Pero no es que metieron todo el virus, no es que metieron toda la proteína, fue un pedacito de ARN mensajero que se utilizó para hacer esta vacuna. Y no puede interferir en el ADN porque son dos moléculas completamente diferentes. Y si se pudiera hacer que entre al ADN, lo alteraría y ya no necesitaría una segunda vacuna o probablemente, como sucede con la influenza, dosis de refuerzo cada cierto tiempo, que es lo que probablemente va a suceder en el caso del COVID-19. Entonces, no, la vacuna del COVID-19 no altera nuestro ADN. La vacuna contra el COVID-19 está hecha de células de embriones humanos. Aquí hay que aclarar, sí hay una tecnología que utiliza células humanas, pero han sido clonadas. Vamos a ver un poquito más de esto. Allá por 1970 y 1980 hubo dos fetos producto de abortos espontáneos en el primer mundo que las madres permitieron la extracción en uno de ellos de células del riñón y en otro de ellos de células de la retina. Lo que se hizo fue mapear esas cadenas de ADN y se recreó células en base de estas células que habían sido de abortos espontáneos, uno en 1970 y uno en 1980, solo esos dos. Y se recrearon estas células una y otra vez, así que no son ni siquiera las células originales. Y se han utilizado en pruebas no solo con vacunas, sino con cientos de medicamentos y la utilizan muchísimos laboratorios porque esta se ha vendido o compartido entre las diferentes farmacéuticas, laboratorios, universidades, para probar diferentes medicamentos y diferentes tratamientos, pero no es que esté hecha de células de embriones humanos, es que clones de células que fueron sacadas allá hace mucho tiempo son utilizadas para probar los medicamentos en una de las etapas de ellos. Entonces, en cuanto a las vacunas, hablando un poquito más y antes de finalizar, porque ya casi solo me quedan los 10 minutos de las preguntas y respuestas, las vacunas tenemos 4 que han tomado como la ventaja, las más renombradas. Tenemos la Sputnik, que fue la primera, que los rusos se atrevieron a ponerla en la marcha. La etapa 3 es vacunación masiva para ellos. Entonces, fue un movimiento muy arriesgado, pero ellos dijeron que los riesgos de enfrentarse al COVID-19 eran mayores que los riesgos que tenía la vacuna. Ellos utilizaron como base la vacuna que se había creado para el SARS allá en el 2002 y ahí en la marcha crearon como se hizo esta vacuna tan rápido porque en primer lugar hubo mucho compartir información y esto entre las farmacéuticas es una cosa que no sucede. Una farmacéutica crea un medicamento y tiene 20 años de patente para que nadie más pueda sacar ese mismo medicamento al mercado. Y no existe el compartir, solamente existe el espionaje en este mundo. Es algo raro de creer, pero es uno de los mayores problemas que se tiene con el costo de los medicamentos. En el caso de la vacuna, lo primero que hicieron allá en China fue que mapearon el ADN del virus, el ARN del virus, y lo compartieron con toda la comunidad científica. Y cada uno de estos lugares que estaba desarrollando una vacuna compartía cierta parte de la información. Por ejemplo, usted tiene una receta de X comida que es muy buena de su mano. Usted puede dar como, tiene estos ingredientes, pero no dice las medidas de cada ingrediente. Eso sucedió con la vacuna, hubo muchísima colaboración. Entonces esta colaboración permitió que se avanzara a pasos agigantados. Pero recordemos que ya habíamos tenido antes una vacuna, en el caso del ébola, que se desarrolló en alrededor de 12 a 24 meses. Ya habíamos tenido un ejemplo anterior. Y en el caso de la vacuna contra el COVID-19,
se desarrolló en alrededor de un año también, un poquito menos de un año, pero fue por esa unidad que hubo en la comunidad científica. La Sputnik, que fue la primera, luego tenemos la de Oxford, en colaboración con AstraZeneca, que esta se desarrolló en Europa y se ha visto que tiene buenos resultados. De hecho, esta fue la que se aplicó el Papa Francisco II para los que son católicos, creo que esa es segundo, si no me equivoco. Y están las dos que están utilizando en Estados Unidos, la de Pfizer y la de Moderna, que son las que utilizaron la tecnología más actual, la del ARN mensajero. En el caso de las dos del viejo mundo, estas utilizaron una técnica que ya teníamos antes, que es que se utilizaba un adenovirus como una cáscara de huevo, como un caballo de Troya. Un adenovirus, solamente la cápsula externa, se metía información del virus para que nuestro cuerpo pueda crear anticuerpos y a la hora de que nosotros nos enfrentemos al virus en la realidad, podamos combatirlo y que no progrese a etapas severas o graves. Y bueno, sé que hay todavía muchas cosas que podría compartirles, pero el problema es el tiempo. Entonces voy a dejar a Elena que nos ayude con las consultas, porque muchos quizá tienen una misma duda. Excelente, sí, doctora, definitivamente. Bueno, ya tenemos aquí una pregunta, dice Gladys Mejía. ¿Qué consecuencias tiene colocar dispositivos UV en las unidades de aire acondicionado en áreas cerradas de trabajo, oficinas, laboratorios? Dice. Bueno, en el caso de todas estas unidades ultravioleta, solamente pueden utilizarse cuando no hay nadie en el lugar. No deben utilizarse cuando hay personas dentro del lugar. Y si las están utilizando, deben tener un proveedor confiable y personal altamente capacitado. No las podemos poner simplemente nosotros con nuestros técnicos normales del aire acondicionado, sino que tiene que ser un proveedor autorizado por la OMS, que tenga sus credenciales, ISO y toda la cuestión en regla, y que se van a utilizar solamente cuando ya no haya nadie en el lugar. Y no sería tanto por las unidades de aire acondicionado, sino que el ideal sería como por todas las superficies, como en el caso de los robots que así lo hacen, que andan superficie por superficie aplicándola. Entonces, habría que ver quién es su proveedor, si tiene todos los reglamentos necesarios para utilizar este tipo de tecnología y que no debe usarse mientras hayan humanos en el área por la radiación ultravioleta que genera y el riesgo a la salud que va a tener esta radiación. Excelente. Ok, tenemos otra de Maribel Urbina. Dice, doctora, mucho gusto. ¿Cuál es su opinión acerca de los comentarios que hay al respecto de los efectos secundarios con las vacunas como que producen polio, Guillain-Barré, entre otras? Este es y sigue siendo y seguirá siendo uno de esos problemas en el caso de todas las vacunas. Tenemos o de todos los medicamentos, un rango aceptable. O sea, yo sé que si usted cae dentro del rango aceptable, no es aceptable para usted. Pero si entre 1 millón de personas vamos a encontrar problemas en un 0.01 de la población, que va a suceder en todo tipo de medicamentos y en todo tipo de vacunas, que vamos a tener una reacción adversa. Es muy raro, pero el riesgo supera con creces el beneficio. En el caso de la vacuna de Pfizer sucedió que hubo 2 de los voluntarios de la etapa 2 que murieron. Entonces eso hizo un gran impacto en la vacuna del COVID-19. Se hizo el seguimiento de estos 2 pacientes y se encontró que ellos murieron de otras causas, pero resulta que estaban dentro del estudio. Es como que yo morí de un accidente porque me atropelló un carro, pero como estaba en el estudio del COVID-19, entonces ya dijeron fue la vacuna. Eso mismo pasó con la vacuna del COVID-19, que como murieron estos 2 pacientes creó muchas dudas, pero no murieron por la vacuna o porque se presentó COVID en ellos. Y los efectos secundarios van a existir en todo tipo de medicamentos, incluyendo las vacunas, pero el riesgo-beneficio supera con creces en todos los medicamentos que son aprobados para su uso. Ok, perfecto. Tenemos también otra pregunta. Dice Sonia Mejía, ¿son efectivas las máquinas UV que desinfectan celulares, joyerías y llaves? Esto, de nuevo, volvemos a lo de quién es su proveedor de las máquinas y que solamente se debe utilizar en ambientes inertes
y no debe utilizarse por seres humanos directamente. Digamos que está el guardia pasándolas por una unidad ultravioleta, ese guardia al final del día va a haber recibido cierta cantidad de radiación ultravioleta por estar ahí, o esa persona que está ahí. Entonces esto se recomienda que se maneje cuando no hay humanos. Sí es efectiva la luz ultravioleta para desinfectar, pero no es seguro el uso sin un entrenamiento adecuado. Entonces, para aclarar dudas, la luz ultravioleta sí evita la propagación del virus, sí destruye el virus, pero no es seguro de utilizar sin el entrenamiento apropiado, sin que el dispositivo sea el dispositivo que ha sido aprobado, y cuando se está aplicando por personas o alrededor de personas no es seguro utilizar. Ok, bueno, entonces dice Gladys sobre este tema, si existe algún listado de proveedores certificados por la OMS o la OPS. Para esto, usted tendría que entrar a las páginas de la OMS, de la OPS o de la ONU. Todas ellas, usted puede entrar de manera gratuita y también de allí colocar sus dudas, y ellos tienen sus motores de búsqueda que tienen diferentes investigaciones de los dispositivos que son seguros para utilizar, dispositivos que son aprobados. Otra parte que les puede ayudar es la FDA o el CDC. ¿Cuáles son los dispositivos que la FDA y que el CDC han aprobado en estas situaciones? Esas tres fuentes, OMS, o esas cuatro fuentes, OMS, OPS, FDA y CDC, les pueden ayudar muchísimo en los dispositivos que sí están aprobados y en saber un poquito más acerca de cómo utilizarlos de manera segura en los manuales, y cómo van a capacitar a las personas que los están utilizando para que no sean más un riesgo, sino más un beneficio. Y ahorita no les podría decir, me viene a la mente tal marca, pero sí que en esos 4 lugares pueden encontrar más información acerca de ellos. Perfecto, dice Maylin Mejía, ¿es efectiva la toma de temperatura para determinar la presencia de COVID-19? Recordemos que las diferentes personas van a presentar diferentes síntomas. Al igual que las pruebas rápidas de COVID, la toma de temperatura es como un triaje. Si alguien tiene temperatura, es candidato a tener COVID-19. No es un paciente positivo de COVID-19, pero como estamos en una situación de alerta, de pandemia, entonces se ha utilizado como método de cribado. Pero ¿qué está sucediendo? Se está utilizando mal la toma de temperatura. Estamos viendo que utilizamos estos aparatitos infrarrojos para tomar las temperaturas, y la gente se las está poniendo en la palma de la mano, o en el puño, o en el cuello, y no quieren utilizarlos en la frente porque dicen que van a alterar sus células neurológicas, porque van a causar algún aneurisma o que van a alterar algo ahí en nuestro sistema nervioso. No, lo que pasa es que la zona de la frente tiene una irrigación más adecuada para utilizar estos dispositivos. Por eso es el lugar adecuado. Y además, las personas que están tomando la temperatura deberían saber que aún tomándolo en la frente hay que aumentarle 0.5 a la temperatura, y que también el exterior tiene un juego en este tipo de toma de temperatura. Entonces nos sirven de cribado, porque puede que esta persona esté con fiebre. Si nosotros comprobamos que sí tiene fiebre, entonces lo mandamos allá a métodos de cribado, pruebas contra el COVID-19, porque de nuevo la fiebre es uno de los síntomas que se presenta. Y por eso le damos seguimiento, porque es uno de los pocos a los que le podemos dar seguimiento. No significa que fiebre es igual a COVID, y no significa que si no tengo fiebre es igual a que no tengo COVID, sino que es una de las pocas cosas que nosotros podemos darle seguimiento a la temperatura para decir, él es un probable candidato a COVID-19. Excelente, dice Angélica Díaz, mucho gusto y gracias por toda la información. ¿Es necesario usar pediluvios y la comida para llevar, puede tener COVID? O sea, hace 2 preguntas aquí. Decían que se debía someter a temperaturas altas. Hay dos preguntas. Vamos a ver. Vamos, la primera, ¿cuál era, Elena? Que si es necesario usar pediluvios, dice. Y la otra es que si la comida para llevar puede tener COVID. Son 2 preguntas. Ok, vamos con los pediluvios.
La probabilidad de que alguien recoja secreciones en la planta de sus zapatos y después haya contacto de esa planta de los zapatos con su aparato respiratorio. Digamos que una persona fue a un lugar y habían secreciones en el piso y esta otra persona se contaminó y después la llevó y de alguna manera entró a una superficie. Bueno, yo hago yoga, pero no sé si todo el mundo hace yoga para poder poner el pie encima del escritorio, por ejemplo, o en mi caso que cuando estoy en la oficina me siento de una forma que no todo el mundo se sienta. Entonces, la probabilidad de que nos infectemos a través de los zapatos es muy, muy baja. Pero como en este momento estamos tratando de disminuirlas a cero, entonces se usan los pediluvios. Entonces, para responder a su pregunta, es uno de los métodos que estamos utilizando para disminuir la probabilidad en la medida de lo posible. Pero el hecho de que se transmita efectivamente así a través de los zapatos es muy, muy raro. Es muy escasa la probabilidad, pero entre más herramientas tengamos, mejor. En el caso de la comida, si la comida que usted está consumiendo está bien caliente, o sea, acaba de salir, por ejemplo, una sopa que está hirviendo y se la dan a usted, la sopa como tal probablemente no esté infectada, igual la comida. Pero ¿qué pasa? La persona que le empacó esa comida, el empaque en que viene esa comida sí puede estar contaminado. Lastimosamente, yo conozco el caso de una cadena de comidas, solo lo vamos a decir así, se le hicieron a todos sus empleados una prueba rápida y la cuestión es que no son muy certeras estas pruebas rápidas y se encontró que entre alrededor del 20% de los miembros a los que se les tomó, que fue al 100%, tenían la prueba rápida positiva, así que a esas personas hubo que darle seguimiento. Entonces en la comida probablemente no lo van a encontrar, pero es muy posible que en los empaques de estas comidas sí pueda entrar en contacto con secreciones que están contaminadas. Entonces yo les diría, en mi caso particular, yo no llevo, no compro comida afuera por esta probabilidad de los empaques, que aunque no es, al igual que la de los pediluvios, es un poquito rara, pero sí puede suceder. Más por el empaque que por la comida como tal. Y si nosotros en una comida estuviera por casualidad con el virus presente, si nosotros la sometemos a temperaturas de ebullición, se destruye el virus totalmente. Excelente. Bueno, también nos pregunta Kaylin Escalante. Buen día, doctora. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de la ivermectina como profiláctico? Como profiláctico, les mencionaba antes que no tenemos un medicamento que nos ayude a prevenir el COVID. Si así fuera, la vacuna ya no tendría utilidad. Y recordemos que muchos de los pacientes graves han sido tratados inicialmente con ivermectina. La ivermectina sí va a disminuir en muchos casos el nivel de replicación del virus, por lo que les decía que ya está ocupado el asiento. Pero el uso preventivo de ivermectina no es recomendado porque no va a prevenir que usted se contagie con el virus. Si es que se contagia, lo que hace es disminuir la probabilidad de que usted se vaya a agravar. Pero el uso recurrente de ivermectina, así como el uso recurrente de los medicamentos contra o preventivos de la malaria, tiene sus efectos adversos, sobre todo a nivel de sistema hepático y sistema renal. Entonces, los daños producidos los riesgos superan a los beneficios en estos dos casos. Lo lamento, pero estoy en mi casa y pasa un carro ahí atrás de vez en cuando. Excelente. Bueno, y tenemos ya la última pregunta, doctora. Dice, ¿qué tan efectivo es el rociado de las llantas de los vehículos previo al ingreso a diferentes instalaciones? Al igual que los pediluvios, la probabilidad de que nuestras llantas, al igual que nuestras suelas de zapatos, estén contaminadas y puedan llevarse de un lado a otro es escasa. Sin embargo, como se trata de disminuir en la medida de lo posible a cero esta posibilidad, entonces yo le diría, sígalo haciendo. Entre más podamos hacer, mejor. Y bueno, una última cosa que me gustaría mencionar, porque ya sé que estoy sobre tiempo, pero creo que yo soy culpable de eso en todos los webinars que tenemos y Elena ya no me va a sacar más, es recordarles que hay variaciones del virus, que probablemente va a haber que revacunar
a futuro por estas variaciones. Recordemos que la variación que tuvimos en Inglaterra se probó con las vacunas y se vio un 95% de efectividad, al igual que con el COVID que habíamos tenido. Sin embargo, la variante de África, que es la más nueva, sí se ha visto que tiene un poquito menos efectividad la vacuna, sobre todo las vacunas europeas. No tanto se ha testeado con las vacunas de Pfizer o de Moderna, pero sí se ha testeado con la Sputnik y la de AstraZeneca, y se ha visto que tienen menos del 90% de efectividad versus un 90-95% que tiene en las otras variantes del virus. Entonces, tener en cuenta que esto se aprende en la marcha, que probablemente estos estudios de fase 3 no van a terminar antes que termine la pandemia, sino que van a seguir, que no es que sacamos la vacuna significa que ya se terminó todo el problema, que hay que seguir, le van a dar seguimiento, y es muy probable que al igual que la influenza haya que revacunarse cada cierto tiempo. Y recordándoles una vez más que tenemos este webinar disponible para todos ustedes de manera gratuita. Sí, bueno, nos entró una última pregunta y creo que es importante, doctora, dice Beatriz, en cuanto a los niños, dice, ¿desde qué edad es recomendable el uso de mascarillas? Recordemos que los niños, el ideal es que no salgan de casa. Que niños menores a 10 años no deben ni tienen nada que hacer fuera de casa, porque ellos no trabajan, no tienen cuenta de banco, no tienen que ir al supermercado, a menos que su niño necesite de manera imperativa salir de casa, no lo saque, no lo mande al mercadito, que vaya un adulto, porque es mejor que vaya el adulto. Sí aseguro el uso de mascarillas, pero no es apropiado. Porque, por ejemplo, yo tengo un sobrino de 2 años, no hay manera de que mi sobrino se quede con esa mascarilla por más que lo han intentado. Cuando él ve a un adulto, le entrega la mascarilla al adulto y eso significa que es como adiós, ya te vas. Pero no sale mi sobrino. Tal vez vaya a la casa de mi mamá y a la casa de la mamá de mi cuñada, pero eso es todo lo que el niño se mueve y no se mueve entre gente. Yo les diría, la mascarilla, utilízanla en niños que ya tengan la edad para entender cómo es el uso de la mascarilla, para que la mascarilla no se vuelva más bien un problema porque el niño se le está tocando a cada rato y entonces está entrando en contacto sus manos que no han sido higienizadas con su aparato respiratorio. Esto va a depender del nivel de entendimiento del niño, y mi recomendación en general es que no salgan los niños a la calle. Si los va a sacar es porque van a ir, como hago yo, a una montaña y solo van a irse en el carro y no van a entrar en contacto con nadie que no sea su familia. Excelente. Bueno, yo creo que ha sido bastante amplia la explicación, doctora. Así de verdad agradecemos pues todas las preguntas que se pudieron responder, y también agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que pues quedan muchas más dudas pues en este caso, ¿verdad? Proponerle a aquellos que desean desarrollar este tipo de webinars internamente con sus colaboradores, ¿verdad? Pues la doctora Carla García está a la disposición para poderles compartir. Así que muchísimas gracias, y nuevamente, doctora, gracias por su tiempo y por este espacio que nos ha brindado el día de hoy. Buenos días a todos. Gracias a todos ustedes.